Quédate hasta el final porque vamos a destapar la verdad oculta detrás del escándalo que ha incendiado Alpine, un drama político tan intenso que hace que la rivalidad más fiera en la pista parezca un juego de niños. Atención, porque la noticia que nadie se atrevía a confirmar ha explotado. Flavio Briatore, el hombre que convirtió a Benetton y Renault en campeones mundiales, ha movido ficha para proteger a Franco Colapinto y frenar el hacha que el todopoderoso Steve Nielsen tenía lista para cortar su carrera. Esto no es un rumor, es una declaración de guerra dentro de Enstone y Viri Chatillon. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no solo define el futuro de Colapinto, sino que podría marcar el fin de una era de control absoluto en la Fórmula 1. La figura de Briatore, casi mitológica en el paddock, irrumpe como un rayo en medio de una tormenta que ya parecía haber devorado al joven argentino. ¿Podrá un solo hombre, por más influyente que sea, desafiar la estructura de una escudería oficial con el peso de Renault? La respuesta es sí, si ese hombre se llama Flavio Briatore. La presión que Nielsen ejerció sobre Colapinto era la misma que ha estrangulado el talento de jóvenes promesas a lo largo de la historia de este deporte, la de convertir a un piloto en un chivo expiatorio para tapar las fallas estructurales de la propia escudería. Pero Nielsen cometió un error de cálculo monumental, subestimó el valor intrínseco de Colapinto, y peor aún, creyó que podría actuar sin consecuencias en el tablero de ajedrez más despiadado del automovilismo. La llegada de Briatore no es una defensa, es una corrección histórica y un golpe de timón estratégico. El italiano, con su historial de descubrir y blindar talentos, desde Michael Schumacher hasta Fernando Alonso, ve en Franco algo más que un piloto rápido. Ve una marca, un potencial económico y deportivo que Alpine, en su miopía administrativa, estaba a punto de desechar como chatarra. La Fórmula 1 es un negocio de egos y ambiciones, y Nielsen, al intentar humillar a Colapinto, solo consiguió despertar a un gigante dormido. La historia de la escudería Renault/Alpine es un ciclo constante de picos de gloria y caídas dramáticas. Desde los días dorados de la primera era turbo en los años 80, pasando por las victorias de Benetton con Schumacher, hasta el bicampeonato de Alonso a mediados de la década del 2000, siempre ha existido una dualidad entre la ambición técnica francesa y la necesidad de un liderazgo fuerte y a veces despiadado, como el de Briatore, para traducir esa ambición en títulos. La época actual de Alpine, bajo la bandera de Renault, ha estado marcada por una mediocridad frustrante. Un motor sólido, pero un chasis inconsistente, una dirección deportiva que cambia de líderes con la frecuencia de las estaciones, y lo más preocupante, una cultura interna que prioriza la política sobre el rendimiento puro. Colapinto, ascendido desde la academia en medio del caos, no fue la solución, sino el termómetro que midió la temperatura real de la debacle. Cada error, cada desafío a la autoridad, fue magnificado por Nielsen, un hombre de estructuras que ve en la rebeldía del talento joven una amenaza a su control jerárquico. La intención de Nielsen era clara: generar un precedente, un mensaje brutal a todo el personal de que él era la única autoridad inquebrantable. El despido de Franco habría sido un sacrificio ritual en el altar del control. Pero Briatore, con su visión de águila, supo leer la jugada a tiempo. El italiano conoce mejor que nadie los pasillos del poder. Su influencia trasciende los despachos de Alpine, llegando directamente a los altos mandos de Renault, y lo que es más importante, a los patrocinadores globales que ven en Colapinto una conexión genuina con el mercado latinoamericano, un activo de marketing que no se mide solo en segundos por vuelta, sino en millones de seguidores y en pasión pura. ¿Puede el marketing salvar una carrera que la política quería enterrar? Absolutamente, y Flavio lo sabe. El terremoto provocado por la defensa de Briatore tiene implicaciones directas en el actual reglamento de la FIA. Recordemos que el campeonato está inmerso en una batalla constante por el cumplimiento del límite de costes y la interpretación de las normas técnicas que buscan la convergencia del rendimiento. Alpine no ha estado exenta de polémicas en el desarrollo de su unidad de potencia, y la constante rotación de personal de alto nivel, justo en la víspera de la gran revolución técnica que se avecina con las normativas de 2026, es una señal de debilidad que las escuderías rivales observan con una sonrisa. La intervención de Briatore no es solo por Colapinto, sino por la supervivencia de la escudería como una entidad competitiva y vendible. Si Renault decide finalmente salir del gran circo, un activo como Franco, con su historia de resiliencia y este drama político a sus espaldas, se convierte en una joya que se puede vender a un precio altísimo. Piensen en Mercedes, que necesita desesperadamente un relevo generacional y un golpe de efecto mediático. Piensen en Williams o en Visa Casa Parvi, que buscan talento joven y explosivo para sus proyectos a largo plazo. Colapinto, de repente, pasó de ser el problema a ser la solución, un peón sacre faisebel transformado en una pieza clave del mercado de fichajes. Nielsen, al enfocar su energía en la destrucción de Franco, perdió de vista la estrategia global. Un error garrafal en el mundo hipercompetitivo de la Fórmula 1. La jugada de Briatore, cargada de audacia, recuerda sus mejores tiempos, cuando defendía a Alonso de las maniobras políticas en Ferrari y McLaren.
No es un protector de ovejas, es un cazador de leones, y si ha decidido poner su reputación en juego, es porque el potencial de Colapinto es real y tangible. La pregunta es obligada. ¿Se acerca el fin de una era de directores deportivos que priorizan el control burocrático sobre el talento instintivo? Los rumores en el paddock sugieren que esta batalla es la punta del iceberg de una reestructuración mucho más profunda en Alpine, que podría ver la salida no solo de Nielsen, sino de toda una guardia vieja de gestores que han fallado en devolver a Renault a la cima. El giro más amargo de esta historia, la traición de Pierre Gasly, añade una capa de rivalidad clásica, casi shakespeariana, al conflicto. Gasly, un piloto con historial de inestabilidad emocional y cambios de equipo traumáticos, vio en Colapinto no solo un rival por un asiento, sino una amenaza a su estatus de piloto principal. La exigencia de Gasly a Nielsen para que expulse a Franco es un acto de inseguridad y una muestra de la cultura de miedo que impera en la escudería. Las grandes rivalidades de la Fórmula 1, desde Senna y Prost hasta Hamilton y Rosberg, siempre nacieron de un equilibrio de poder y una lucha por el dominio técnico. La de Colapinto y Gasly, sin embargo, nace de la desigualdad y la envidia. Gasly, sintiéndose amenazado por la velocidad y la atención mediática que Colapinto generaba, optó por la vía política, alineándose con el enemigo de Franco, Nielsen. Este movimiento no solo es un error moral, sino un fallo estratégico, ya que expone la debilidad de Gasly y su incapacidad para resolver los problemas en la pista. Estos destellos, magnificados por la prensa y la afición, son la prueba irrefutable de que Briatore no está defendiendo un caso perdido. La Fórmula 1 es un espectáculo global, un drama deportivo y una telenovela de alta velocidad. Y esta historia, con sus villanos evidentes, su héroe emergente y su mentor inesperado, es oro puro para el campeonato. ¿Podrá Colapinto convertir la traición de Gasly en combustible para su propia leyenda? La respuesta se está escribiendo en cada vuelta que da. La estrategia de Briatore es a largo plazo. No busca solo mantener a Franco en Alpine, sino posicionarlo en un asiento superior para la temporada venidera, o utilizar esta disputa como palanca para negociar con otras escuderías que necesitan desesperadamente la combinación de talento, velocidad y el innegable arrastre mediático que Colapinto ya posee. La Fórmula 1 es una meritocracia disfrazada de política, y si Franco sigue rindiendo, ni Nielsen ni Gasly podrán evitar su ascenso. El mundo del motor mira. El futuro del campeonato se dirige hacia una transformación radical con los cambios técnicos y estratégicos de 2026. Las nuevas regulaciones, centradas en una aerodinámica más simple, motores más pequeños y el uso de combustible 100% sostenible, buscan reequilibrar la parrilla y reducir la brecha entre los equipos de punta y el resto. En este contexto, el talento puro, la adaptabilidad y la capacidad de desarrollo del piloto se vuelven activos invaluables. Alpine, con su actual crisis de liderazgo, está en riesgo de quedar rezagada en esta carrera armamentística técnica. La intervención de Briatore no es solo una defensa de Colapinto, sino una crítica brutal a la gestión actual que pone en peligro el futuro de Renault en la Fórmula 1. Una escudería que no logra retener el talento de su propia academia está condenada al fracaso a largo plazo. Los rumores de fichajes, el pan de cada día en el paddock, ya sitúan a Colapinto en conversaciones con al menos 3 equipos. La hipótesis más verosímil lo coloca en la órbita de Williams, la escudería de Grove, que mantiene un fuerte vínculo histórico con Renault y necesita urgentemente un piloto con un perfil mediático y una promesa de futuro. Otra opción tentadora es el posible regreso a un equipo satélite de una gran potencia, quizás asumiendo el rol de piloto de desarrollo con un contrato blindado que le asegure un asiento titular a corto plazo. Briatore, con su habilidad para crear escenarios, está tejiendo una red de seguridad que garantiza que, incluso si Nielsen logra su objetivo de expulsarlo de Alpine, Franco aterrizará en un equipo con un proyecto deportivo más serio y una estructura de apoyo más sólida. El ajedrez del paddock se juega con años de anticipación, y Briatore, al fin y al cabo, es el gran maestro. La estrategia de Nielsen se ha revelado como un boomerang. Cada intento de socavar a Colapinto, de generar dudas sobre su rendimiento, de magnificar sus errores, solo ha servido para solidificar la narrativa del piloto contra el sistema. Esta narrativa es increíblemente poderosa en la Fórmula 1, un deporte donde las historias de David contra Goliat resuenan con la afición. La base de seguidores de Colapinto, ya de por sí apasionada, se ha convertido en una legión de defensores, inundando las redes sociales y los foros con mensajes de apoyo que superan con creces cualquier campaña de marketing de Alpine. La escudería está sufriendo un daño reputacional serio, y la única forma de revertirlo sería, irónicamente, cediendo a las demandas de Briatore y blindando el futuro de Franco. Pero el ego de Nielsen es demasiado grande para aceptar la derrota. La rivalidad interna ha escalado a un punto en el que es insostenible. Un equipo de Fórmula 1 solo puede funcionar con una cohesión total, con ambos lados del garaje trabajando al unísono, pero en Alpine, la división es un abismo. La paranoia ha tomado el control.
Ingenieros que trabajan en el coche de Colapinto son vistos con recelo por el staff de Gasly. Las reuniones de estrategia son ejercicios de desconfianza. Este ambiente tóxico es el verdadero enemigo de Alpine, más que el límite de costes o la aerodinámica defectuosa. Briatore, con su tono directo y su capacidad para nombrar los problemas sin tapujos, ha obligado a todos a mirar la verdad. El equipo se está autodestruyendo por dentro. La historia del campeonato está plagada de ejemplos de equipos que colapsaron por la toxicidad interna. McLaren en 2007, con la guerra entre Alonso y Hamilton, es el caso de estudio por excelencia, un equipo con el mejor coche y dos pilotos estelares que perdió el título mundial por la incapacidad de la dirección para controlar los egos. Alpine, aunque sin luchar por el campeonato, está repitiendo el mismo patrón, pero con una diferencia. El talento que intentan expulsar, Colapinto, es el que tiene la fuerza moral y el respaldo externo. Las hipótesis sobre el próximo movimiento de Briatore son variadas. La más explosiva sugiere que el italiano está negociando un paquete completo, un acuerdo que incluiría no solo a Colapinto, sino también a un grupo de ingenieros clave de Alpine que están hartos de la gestión de Nielsen. Esto sería un golpe letal para la escudería francesa, un vaciamiento de talento que aceleraría su declive. La Fórmula 1 es un juego de ingenieros, y la fuga de cerebros es el castigo más duro. El escenario más dramático, y a la vez el más deseado por la afición, es que Franco logre un resultado excepcional en la próxima carrera, un podio inesperado o incluso una victoria, silenciando de un plumazo a Nielsen y a Gasly. Esa sería la justicia poética definitiva. Los circuitos, desde el calor sofocante de Singapur hasta la precisión helada de Suzuka, esperan. Cada curva es una oportunidad, cada recta, un veredicto. La presión sobre Colapinto es inhumana, pero la historia nos enseña que los grandes campeones se forjan en la adversidad. La FIA, a través de sus delegados, ha estado monitoreando de cerca la situación. Aunque la política interna de un equipo es un asunto privado, el impacto en la estabilidad del campeonato y en la imagen global del deporte no lo es. Los reglamentos son claros en cuanto a la conducta antideportiva, y si se demostrara que Nielsen ha actuado de mala fe, utilizando su posición para sabotear la carrera de Colapinto, la FIA podría intervenir, aunque esto es un escenario extremo que se ha evitado históricamente. Sin embargo, la presencia de Briatore, un hombre que ha estado en el lado oscuro y en el lado brillante de la Fórmula 1, le da a esta disputa una credibilidad que la convierte en un asunto de interés para la federación. El italiano conoce todas las grietas del sistema. La rivalidad entre Colapinto y Gasly, alimentada por Nielsen, es una distracción que Alpine no se puede permitir. El campeonato está en un punto crucial, con la batalla por los puntos medios de la parrilla más ajustada que nunca. Cada punto perdido por la falta de cohesión interna es un regalo a sus rivales, como Aston Martin, Visa Casa Parvi o Haas. El asiento de Alpine, que antes era codiciado, se ha convertido en un sitio tóxico, un lugar que muchos pilotos experimentados evitarán, abriendo la puerta a talentos emergentes que, aunque con potencial, no tienen el peso político para sobrevivir a un ambiente tan hostil. Esto podría beneficiar a los equipos satélite, que de repente se encuentran con la posibilidad de fichar a un piloto de la talla de Colapinto, impulsado por el marketing y la narrativa de la revancha. La Fórmula 1 es una meritocracia disfrazada de política, y si Franco sigue rindiendo, el mundo del motor mira. El contexto actual del campeonato, dominado por Red Bull y Max Verstappen, deja a los equipos de mitad de parrilla en una lucha desesperada por la supervivencia y la relevancia. Alpine, con su presupuesto de equipo de fábrica, está obligada a rendir mucho mejor de lo que lo ha hecho. La gestión de Nielsen, centrada en el control y la eliminación de amenazas internas, es una receta para el desastre en un deporte que exige innovación constante y asunción de riesgos. La llegada de Briatore, aunque polémica, es un llamado a la acción, un recordatorio de que la Fórmula 1 es un negocio de ganadores, y solo se gana arriesgando. La próxima carrera será el campo de batalla definitivo. Todas las miradas estarán puestas en el desempeño de Colapinto, en la reacción de Gasly y en el lenguaje corporal de Nielsen. Cada gesto, cada mirada, cada parada en boxes será analizada con lupa. El gran circo se prepara para el acto final de este drama, un desenlace que definirá no solo el futuro de un piloto, sino el destino de una de las escuderías con más historia en el campeonato. Colapinto ya no lucha solo por un asiento. Lucha por el derecho a la dignidad en un deporte que a menudo olvida que detrás de cada coche hay un ser humano. La alianza inesperada entre Briatore y Colapinto es la chispa que encenderá el tablero de ajedrez. Nielsen, acorralado por un enemigo más astuto, intentará un último movimiento desesperado. Los rumores sugieren que podría intentar utilizar los datos técnicos del coche para culpar a Franco de fallas que son de diseño o de estrategia. Una maniobra sucia, pero plausible en un contexto de guerra total. Sin embargo, Briatore, que conoce todos los trucos, estará un paso por delante, blindando a Colapinto con ingenieros de confianza y un seguimiento exhaustivo de todos los datos.
La batalla se ha trasladado al mundo de la telemetría y el análisis de datos. El piloto argentino, ajeno a todo este juego de espías, solo tiene que hacer una cosa: ser rápido. Esa es su mejor defensa. La velocidad es el único argumento irrefutable en la Fórmula 1. El futuro de Alpine pende de un hilo. La escudería necesita estabilidad, y esta guerra política es lo opuesto a eso. Renault, como matriz, está obligada a intervenir, a tomar una decisión drástica que ponga fin al caos. La permanencia de Nielsen es insostenible con Briatore en la línea de fuego. Uno de los dos tiene que caer. Y el historial del italiano en este tipo de batallas no deja lugar a dudas sobre quién tiene más posibilidades de salir victorioso. La Fórmula 1, en su eterno ciclo de renacimiento y destrucción, está a punto de presenciar un cambio de guardia. Colapinto, el involuntario protagonista de esta saga, podría convertirse en el catalizador de una revolución que va más allá de un simple asiento de carreras. La dignidad en el deporte es un valor que a menudo se olvida, pero que, cuando se defiende con valentía, tiene el poder de cambiarlo todo. El impacto de esta crisis en las rivalidades de la parrilla es un factor clave. McLaren, con su estabilidad y su excelente gestión de sus pilotos, está capitalizando la debilidad de Alpine, superándolos constantemente en la pista y consolidando su posición como el mejor equipo de mitad de parrilla. Williams, por su parte, observa a Colapinto como una posible joya, alguien que podría liderar su resurgimiento. La Fórmula 1 es un juego de sillas musicales, y la silla de Alpine está ardiendo. La defensa de Briatore a Colapinto no solo le asegura un futuro, sino que podría desestabilizar la parrilla de los próximos años. La historia de David contra Goliat está en marcha. El mundo del motor contiene la respiración, esperando el anuncio que cambiará la parrilla. ¿Será el fin de Nielsen? ¿La salida de Gasly? ¿El blindaje de Colapinto? La Fórmula 1 está a punto de presenciar un cambio de guardia, y el catalizador es un joven piloto argentino que se atrevió a desafiar al sistema. No te muevas, porque la próxima noticia será la bomba que todos esperamos. La magnitud del cisma en Alpine es tal que la onda expansiva ya está golpeando los cimientos de otros equipos. La vulnerabilidad expuesta por Renault ha abierto una ventana de oportunidad para sus rivales directos, que están intensificando sus esfuerzos para capitalizar la fuga de cerebros y el talento descontento que ahora abundan en Stone. Aston Martin, con su ambición desmedida y su inversión masiva, es el primero en acechar. La escudería de Lawrence Stroll, siempre atenta a los dramas ajenos, ve en esta crisis la ocasión perfecta para reclutar ingenieros clave de Alpine, ofreciéndoles no solo mejores contratos, sino también un ambiente de trabajo estable y enfocado únicamente en el rendimiento. La Fórmula 1 moderna es una guerra de infraestructura tanto como de pilotos, y el colapso de la moral en Alpine es un botín precioso para la competencia. Nielsen, cegado por su cruzada personal contra Colapinto, no solo puso en riesgo un asiento de carrera, sino que comprometió la capacidad de desarrollo a largo plazo de su equipo. El reglamento de 2026, con su énfasis en la gestión energética y la aerodinámica simplificada, exige una cohesión total entre el equipo técnico y el piloto. Colapinto, conocido por su retroalimentación precisa y su ética de trabajo implacable, era el activo perfecto para liderar esta transición. Al intentar deshacerse de él, Nielsen demostró una miopía estratégica que lo descalifica para el cargo.